Bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar hasta ustedes con una historia. Nadie puede discutir qué tan importante es el trabajo de los transportistas en nuestra sociedad actualmente. Básicamente todos nuestros recursos pasan en algún momento u otro por un camión, y si no son mercancías, son personas. Esta labor requiere de muchas horas y no es fácil conducir durante tanto tiempo, pues aunque vaya sentado, tener todos los sentidos puestos en la carretera debe de ser algo increíblemente agotador. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Pasajera. Esta es una historia basada en hechos reales. En una noche oscura de abril, hace ya muchos años, el traqueteo de aquel camión se escurría entre los silencios de aquella noche. El ómnibus perteneciente a una línea que ya no circula iba circulando en la penúltima vuelta de la jornada. A medida de que aquel camión avanzaba en su recorrido, los pasajeros fueron bajando en distintas paradas, hasta dejar completamente solo a aquel conductor, que maniobraba aquella máquina entre las calles oscuras. Súbitamente un golpe sordo y violento y un grito corto llegaron a una curva cerrada, inequívocas señales de que aquel camión, entre la niebla, se había topado con un obstáculo vivo y se lo había llevado por delante. Cuando aquel chofer descendió del camión, aquel mal sabor que se anticipaba en su boca se volvió realidad. Sobre el pavimento, tendida a lo largo en una postura antinatural, yacía una señora mayor. El hombre entró en pánico, comprendiendo a la primera ojeada que la mujer estaba muerta, producto de aquel impacto del camión. En la histeria de aquel momento, estaba convertido en una masa de nervios, sin saber qué hacer. Así que el conductor atinó a apartar el cuerpo del camino. Se subió a aquel camión y sin pensarlo dos veces arrancó. Retomó su ruta. Después de llegar a su destino, debió reiniciar el circuito en la última vuelta de aquella noche. Así que de regreso iba distraído y con la sombra oscura de aquellos sucesos recientes en su mente. Poco a poco, el bus comenzó a poblarse nuevamente, mientras aquel chofer repetía todas las paradas de su usual recorrido nocturno, con los nervios a flor de piel. Aquel chofer volteaba a su alrededor y esperaba con ansias culminar aquella jornada. De improviso, una cara conocida se apareció y se asomó por el espejo entre los pasajeros que estaban sentados en las filas del fondo, pero tenía una mueca trágica impresa en su rostro. A pocos metros de la puerta trasera, sentada con toda corrección y con la mirada de espanto, aquel chofer presenciaba eso. Se hallaba aquella anciana atropellada minutos antes, justo en ese lugar. El ómnibus casi vuelca debido a la reacción de aquel hombre que creyó haber estado loco. Volvió a mirar por el espejo y solo se encontró a los pasajeros usuales, por lo que atribuyó aquella visión a su estado alterado y a los nervios. En la siguiente curva, el rostro de la anciana volvió a repetirse en el reflejo del cristal, pero más claro y nítido que antes, como la prueba inevitable de aquel delito. Una vez más, aquel camión fue vaciándose poco a poco nuevamente, pero el chofer casi no prestaba atención a los pasajeros, a excepción de aquella figura muda que permanecía en ese lugar y que se manifestaba a través del reflejo del espejo. Cuando el camión estaba casi desierto, aquel hombre se animó a mirar hacia atrás, descubriendo que ahí no había nadie, junto a esos 2 o 3 pasajeros que estaban por bajar. Al ver la vista hacia el espejo, sin embargo, resurgió la imagen clara de aquella anciana. 2 paradas antes del destino, aquel camión quedó finalmente vacío, a no ser por el reflejo insistente que el chofer observaba en el espejo. Esta vez, sin embargo, pudo comprobar a través del cristal que aquella anciana se levantaba de su asiento y comenzaba a caminar lentamente hacia él. Se dio la vuelta, pero ahí no había nadie. A través del espejo lo podía ver. Sin embargo, aquella mujer seguía su marcha y repentina, en dirección hacia la puerta delantera. El conductor descuidó la marcha y miró hacia atrás con horror por última vez. No pudo ver la luz brillante,
Solo fue un resplandor súbito y el impacto de otro camión que chocó frontalmente con él mismo. El chofer despertó en un hospital contando esta historia que repitió con frecuencia hasta su muerte, ocurrida ya hace muchos años. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia es una leyenda muy popular y conocida en el Distrito Federal y tiene múltiples variaciones, pero esta en especial va dedicada a una persona muy querida para mí, que tiene que viajar de noche en aquella línea. La historia es la siguiente. Un pasajero se quedó dormido en el último tren de la línea 7, el que va del Rosario a Barranca del Muerto, una estación muy conocida por su gran profundidad. Este pasajero despertó durante la madrugada, cuando el tren avanzaba, y solo ve un letrero que dice Barranca del Muerto. Se asustó al ver cómo la luz del túnel se hacía más pequeña y más pequeña hasta desaparecer. Y a medida de que el tren se adentraba en aquel túnel, se hace un cambio de vías y se apaga la luz. El vagón se queda envuelto en las penumbras y el perturbador silencio del túnel del metro. El hombre prendió su encendedor y suspiró aliviado de ver que no estaba solo, pues un vagabundo dormía en el otro extremo de aquel vagón. Buscando compañía lo despertó y comenzaron a buscar auxilio, o al menos hasta que algo o alguien aterrizó en el techo del vagón de aquel tren para meterse por una ventana. Acto seguido, el indigente comenzó a gritarle de insultos pensando que era el conductor o algún empleado del sistema de transporte. Le recriminó el por qué los asustaba así, pero este ser era misterioso y al ver a aquel indigente se abalanzó sobre él. La luz del encendedor le permitió ver al primer usuario que ese ser estaba mordiéndole el cuello al indigente y se acercó un poco más para mirar aquella escena, pero no contaba con lo que vio. Aquel atacante era delgado, de 2 metros de altura. La piel era de un color amarillento, sus ojos rojos brillantes, garras huesudas y alargadas, y su rostro era similar al de un murciélago. Aquel ser lo miró con furia y soltó al indigente y lanzó un chillido mostrando sus afilados colmillos. El pasajero escapó saltando por la ventana del vagón y corrió como alma que lleva el diablo hasta que llegó a la luz del andén, sin dejar de escuchar aquellos chillidos inhumanos del ser que iba tras de él. Cuando logró llegar al andén, subió y con horror pudo sentir que la criatura lo estaba sujetando de la pierna derecha, un horror que lo llevó a desmayarse. Al volver en sí, despertó en un hospital y narró su testimonio a todas las autoridades, las cuales no creyeron nada de su historia. Desde entonces, el pasajero evita subirse al metro. También evita pasar cerca de las coladeras o los respiraderos del sistema de transporte. Y ahora sabe por qué los vagones del metro siempre son limpiados al final de cada recorrido. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si han sido de su agrado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y compartir estas historias con sus amigos. Gracias por ser parte de este canal.